Y regresamos de publicidad, seguimos aquí en Jerez, este jueves 16 de marzo, vamos a seguir hablando, como le decíamos anteriormente, de salud. Y para ello, qué mejor que hacerlo que con el doctor González, como saben siempre, referente en cuanto a dietética y vida saludable se refiere. Y de la mano, no puede ser de otra manera, que de Rafa Delgado. Hoy, una vez más, tenemos la oportunidad de acercarnos hasta la consulta del doctor González. Como todos ustedes saben, es doctor en medicina, máster en nutrición y dietética, miembro de la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad y especialista en medicina de la educación física y el deporte. Por esta consulta han pasado pacientes que han conseguido perder hasta 10, 15, 20, 30, 40 kilos e incluso en ocasiones puntuales, se van a sorprender, 80 y 90 kilos. Todo esto lo vamos a comprobar, pero lo vamos a comprobar con nombres y apellidos, con imágenes y sobre todo quiero que hoy presten muchísima atención porque también vamos a tener la oportunidad de descubrir, de conocer consejos muy a tener en cuenta a la hora de realizar nuestras compras. Todo ello, como les digo, de la mano del doctor González. Muy buenas tardes, gracias por atendernos una vez más. Muchas gracias a ti, Rafa, por invitarme a tu programa. Gracias. Doctor, ¿podemos comer y podemos perder peso al mismo tiempo? Sin duda, perder peso no es no comer, es comer mejor, comer de una forma ordenada. Es decir, lo importante es aprender a comer y cambiar los hábitos. Es decir, una persona normalmente coge peso porque no come de una forma saludable. Una persona que coma bien y haga algo de actividad física realmente debe perder peso, claro que sí. ¿Y qué consejos podríamos dar, consejos en líneas generales a la hora de comer para llevar a cabo esa pérdida de peso? Bueno, a la hora de comer, Rafa, tenemos varios consejos. El primero, que hay que repartir la alimentación en 5 tomas, que es un desayuno, a media mañana un tentempié, la comida, la merienda, la cena. Hacemos eso para que el paciente no tenga la sensación de hambre. En segundo lugar, la comida es muy importante a las personas. Todo el mundo sabe la frase hecha, somos lo que comemos, porque es verdad, somos lo que comemos. Entonces, hay que dar el tiempo suficiente y de una forma adecuada. Me refiero que para comer deberíamos hacerlo sentado en la mesa, a ser posible acompañado de un modo tranquilo y ordenado, sin mezclar platos. El primer plato que yo empezaría la comida sería por un buen plato de verdura, una buena ensalada. ¿Por qué? Porque esa ensalada, la ensalada yo digo que es cosa sana, porque todo lo que nos aporta es bueno para la salud. ¿Qué nos aporta la ensalada? Pues nos aporta fibra, vitaminas, minerales y antioxidantes. Y encima nos va a dar sensación de saciedad y va a hacer que nos facilite hacer nuestra dieta. En segundo lugar, sería importante que la persona tome más pescado que carne. Los pescados siempre hay que elegirlos bien, es decir, podemos tomar o bien pescado fresco o incluso pescado congelado. El pescado congelado tiene el mismo valor nutricional que el pescado fresco, o también podríamos tomar el pescado para salir de un paso, una cena rápida, pues el pescado en lata, una lata de conserva también es totalmente saludable. Lo que tenemos que saber elegir es la lata, el tipo de grasa. Yo siempre recomiendo que sea aceite de oliva virgen extra, o bien también puede ser conservas al natural y en la casa le echamos un poquito de aceite de oliva que tengamos en la casa. Eso sería mejor. Después, evidentemente, el pescado ya cuando está muy ultraprocesado no es lo mejor. Por ejemplo, los surimes o las varitas de pescado, o los palitos de cangrejo, eso ya para mí, bueno, para mí no, para cualquier persona, no se considera ya ración de proteína. Entonces, mejor sería el pescado fresco, el congelado o las latas de conserva, ¿no? Bien. Con respecto a las carnes, se recomienda, todo el mundo habrá escuchado que hay que priorizar las carnes blancas. Por ejemplo, el pollo, el pavo, el conejo son carnes blancas y las carnes rojas en menos cantidad. Primero priorizar las carnes blancas, ¿no? Y lo mismo que el pescado, tenemos que intentar que sea la carne al natural. Es decir, no es lo mismo un filete de pollo a la plancha o un pollito asado, que si tomamos alimentos ultraprocesados, eso ya no tiene nada que ver, por ejemplo, con las salchichas o los nuggets de pollo, ya eso no se considera ración de proteína. También sería importante tomar alimentos que requieran larga masticación, como por ejemplo la zanahoria, la alcachofa o el apio, y así tenemos la sensación de que comemos más. Cuando estamos comiendo sería bueno no hacer otra actividad, por ejemplo ver la tele, porque induce la ingesta descontrolada.
Mientras estamos comiendo, sería bueno dejarlos cubiertos en la mesa entre bocado y bocado y hacer una pausa entre plato y plato. Y sería bueno levantarse de la comida inmediatamente después de haber comido. A mí personalmente no me gusta mucho hablar, Rafa, de prohibiciones absolutas. No estoy muy de acuerdo con eso. Podemos comer de todo, en más o menos cantidad, o más o menos frecuencia, pero si yo un paciente de muchas prohibiciones absolutas genera ansiedad en el individuo. Entonces, no soy muy partidario de las prohibiciones totalmente absolutas. Evidentemente siempre vamos a priorizar los alimentos saludables, claro que sí. Entonces yo diría que, pero algunos alimentos los teníamos que echar un poquito al lado, evidentemente. ¿Qué tendríamos que echar al lado si queremos adelgazar? Cuanto menos alcohol mejor, evidentemente, porque el alcohol nos da muchas calorías, son calorías vacías. Daros cuenta que el alcohol nos aporta 7 calorías por gramo. Para que todo el mundo lo entienda, lo podemos comparar, por ejemplo, con las proteínas que están en la carne o el pescado. Nos aporta las proteínas por 4 calorías por gramo, 4, el alcohol nos aporta 7, casi el doble, mientras menos alcohol mejor. También yo tampoco dejaría también un poquito al lado, por ejemplo, las patatas fritas de bolsa o esos tipos de snacks. Daros cuenta que la patata frita de bolsa cada 100 gramos nos va a aportar pues unas 540 calorías, fíjense, son calorías y no son las más saludables. Y por supuesto dejaríamos también un poquito al lado pues la bollería industrial, la pastelería, eso hay que dejarlo un poquito al lado, y en general los alimentos ultraprocesados. Todo eso no nos va a ayudar para adelgazar y no es lo más saludable. También deciros que los alimentos más calóricos tendríamos que tomarlos en platos de postre, para tomarlos en raciones más pequeñas y así parecerán mayores. Y también los alimentos que nos aporten muchas calorías, sean excesivamente calóricos, los podríamos poner en envases que sean opacos y en lugares poco accesibles para quitar la tentación de la vista. También hay que decir a nuestra audiencia intentar evitar el picoteo. Realmente el picoteo es uno de los trastornos alimentarios de la persona obesa. Es decir, esas personas que están continuamente comiendo algo, a veces sin ganas, de una manera automática, pequeñas porciones de alimentos y sin predilección de ningún tipo de alimento. Eso suele corresponder, Rafa, nosotros decimos que son respuestas inadecuadas a incitaciones emocionales diversas, como por ejemplo pueden ser la ansiedad, el aburrimiento, y lo pagamos con la comida. Nosotros decimos que la pagamos con la nevera, ¿vale? Y por supuesto, también sería importante tomarse 2 litros de agua al día y también sería importante tomar 2 cucharadas de aceite por persona y día. En definitiva, tenemos que hacer una dieta saludable y decirle a nuestra audiencia que la dieta como pilar central en el tratamiento de la obesidad tendría que ser entendida como era en la antigüedad grecorromana, que se decía que era como régimen de vida, como en aquel tiempo, es decir, que la dieta no solamente engloba aspectos de la alimentación, sino de la alimentación, el ejercicio, el ocio y el estilo de vida. Me encanta porque estamos descubriendo con usted incluso trucos, toda una disciplina, una forma de llevar a cabo pues nuestra alimentación diaria, como en su día hizo, por ejemplo, Carolina Gallego Barroso, una paciente que tuvo usted y que fue tratada con mucho éxito, ¿no? Sí, Carolina fue una paciente que venía a verme en mi consulta de Utrera, venía de la localidad de Araal, no falló ni una semana y en 12 meses le cambié la vida. Como podéis ver en la fotografía, nuestra paciente y amiga Carolina Gallego Barroso entró en mi consulta, en ese momento tenía 47 años de edad y una altura de 1,70. Como podéis ver en la fotografía, Carolina perdió 33 kilos. Entró en mi consulta con un peso inicial de 99 y terminó con 66. Lo dicho, perdió 33 kilos. ¿En cuánto tiempo? En 12 meses le hemos cambiado la vida. Si hacéis la cuenta, ha perdido aproximadamente alrededor de 3 kilos al mes. Para mí es una pérdida, Rafa, una pérdida de peso casi perfecta. Pero fijarse el volumen. Carolina parece otra. Ha perdido 10 tallas. Entró en mi consulta con una talla 48 y al final terminó una talla 38. Y después nuestro índice de masa corporal entró con un IMC de 34,25, ya sabéis que es un IMC a partir de 35 de obesidad de segundo grado, camino de segundo grado, y terminó con un peso totalmente saludable, un IMC de 22,83. En definitiva, nuestra paciente y amiga Carolina Gallego Barroso ha perdido en mi consulta 33 kilos y 10 tallas en tan solo 12 meses y, como siempre vamos a recordar en nuestro programa, Rafa, solo con dieta y ejercicio. Dieta y ejercicio. Carolina aprendió a comer y a llevar una vida de lo más saludable. Yo tengo un gran problema, doctor. Cuando voy a realizar la compra, caemos en muchas tentaciones. Tenemos que aprender también a realizar nuestras compras en el supermercado, ¿verdad? Claro que sí, Rafa.
una dieta es saludable, empieza por una compra saludable. Al final vas a comer lo que hayas comprado, eso es evidente. Si yo me compro 1 kilo de helado, al final ese kilo cae. No sé en cuántas veces, esto es como una hipoteca, tú pones los plazos, pero al final el kilo de helado cae. Entonces, si no lo compro, no me lo comería. Entonces, la dieta debe ser, para que sea saludable, tiene que ser una compra saludable. En definitiva, el primer consejo que yo doy, Rafael, es que la persona, cuando vaya a hacer la compra, nunca vaya sin haber comido antes. Un paciente tiene que comer y después ir a hacer la compra. Como el paciente vaya con hambre, yo te aseguro que la compra van a ser mayoritarias, muy grandes, va a poner el carro hasta arriba, pero es que además no va a ser muchas veces de los alimentos más saludables. Bien. En segundo lugar, tenemos que intentar no improvisar mucho en este aspecto. Tenemos que tener lo tenemos que tener pensado, qué vamos a comer durante la semana, qué vamos a cenar, qué vamos a hacer tentempié. Entonces, como sabemos los alimentos que nos hacen falta, vamos a hacer una lista de esos alimentos que realmente nos hacen falta, vamos a llevarnos más o menos el dinero justo para evitar las tentaciones. Sería importante no coger por los pasillos donde están los alimentos que pretendemos evitar, para no caer en la tentación. Si yo cojo por los pasillos, están los chocolates y la chuchería, alguno caerá al carro, te lo aseguro. ¿Vale? Bien. También sería bueno que la gente se acostumbre a ver las etiquetas de los alimentos y ver el valor nutricional, es decir, qué nos aportan para saber exactamente qué vamos a comer. Y buscar alimentos que sean los más saludables. Entonces, en esa guía alimentaria, en ese valor que pone valor nutricional, vamos a ver de qué está compuesto ese alimento, qué lleva, vamos a ver las calorías que nos aportan, evidentemente, pero también habría que ver qué tipo de grasa llevan, qué tipo de grasa llevan, si son más saludables o menos saludables. Es decir, no es lo mismo un aceite de oliva que un aceite, evidentemente, de palma refinado, no tiene que ver una cosa con la otra. También sería bueno ver si tiene o no muchos azúcares añadidos y si tiene mucho o no sal, si tiene más o menos sodio. Entonces, coger alimentos que tengan pues, menos azúcar añadido, menos grasas muy añadidas y no son las más saludables y, por supuesto, que no tengan mucho sodio. Sería bueno también que la gente se dé cuenta que tengan cuidado con los alimentos light. Un alimento light no tiene por qué ser hipocalórico ni saludable. Un alimento light es que aporta menos del 30% de calorías que un alimento que no sea light, pero puede ser no hipocalórico. Por ejemplo, si compramos una mayonesa, depende de la marca, nos puede aportar cada 100 gramos una mayonesa, pues unas 750 calorías. Pues una light puede tener 350. Evidentemente no es un alimento hipocalórico y a lo mejor no es lo mejor para adelgazar, evidentemente. Entonces, cuidado con los alimentos light y, por supuesto, con las cantidades. Y ya por último también decir, cuando hay ofertas y promociones de alimentos, mirar realmente las ofertas, porque hay veces que sí son ofertas y otras son menos ofertas. Es decir, que pueden ser más o menos rentables, comprarlas o no, mirarlas bien, y muchas veces también ocurre que a lo mejor no nos va a ayudar a hacer una dieta saludable. Entonces, ¿qué nos interesa? Pues las compramos, pero primero que la miremos bien, claro. Doctor, ¿quién tiene más facilidad para perder peso, el hombre o la mujer? Porque, por ejemplo, tenemos un caso, el de Iván Borges Palomo, que perfectamente representa también la facilidad con la que el hombre, ¿no?, la parte masculina de la sociedad, pues puede perder peso. Efectivamente, el peso lo puede perder, Rafa, los hombres y las mujeres perfectamente bien. Pero claro, tu pregunta es muy concreta. Me dice que si el hombre tiene un poquito más de fertilidad que la mujer, la pregunta que no me acaba de hacer. Pues un poquito sí tiene, un poquito sí, tenemos un poquito en ese favor, claro que sí, porque el hombre tiene el metabolismo basal un poquito más alto que la mujer, entre un 7 y un 10% aproximadamente, evidentemente estamos hablando en sentido general, pero el hombre normalmente tiene más masa muscular y la mujer tiene pues, un poquito menos masa muscular, entonces el metabolismo basal es más alto un poquito en el hombre que en la mujer. Tanto así que en condiciones normales, el peso de una persona joven, varón, la grasa puede representar entre un 15 y un 18% del peso corporal y la mujer un poquito más, entre un 20 y un 25%. En definitiva, la mujer tiene un poquito más de grasa y el hombre un poquito más de masa muscular. Luego el hombre tiene un poquito, una mejita más, vamos. Podemos ver entonces el caso, por ejemplo, de Iván Borges Palomo. Bien, Iván Borges Palomo es un paciente que también viene del Aral a mi consulta de utrera y es un caso para mí también muy interesante porque es un adolescente. Ya tenemos que decir a nuestra audiencia que si un adolescente tiene obesidad, que vaya a un médico, si no tiene muchas papeletas de ser obeso en el adulto. Concretamente, en la foto, Iván, como estáis viendo, nuestro paciente amigo, Iván Borges Palomo, ha perdido en mi consulta de utrera 24,5 kilos. Tiene 15 años de edad, es un adolescente, como acabo de decir, mide 1,73 y entró en mi consulta con un IMC de 86,1, es decir, 86 kilos y 100 gramos, y terminó con 61. Lo dicho, perdió 24,5 kilos. ¿En cuánto tiempo? En 12 meses.
Quiero recordar que como Iván es un adolescente, es importante que la pérdida de peso del adolescente intentemos que sea una media de medio kilito a la semana, es decir, unos 2 kilitos al mes. ¿Por qué? Precisamente para proteger la masa muscular, ¿vale? Perdón. Y daros cuenta del volumen. Nuestro Iván ha mejorado muchísimo, ha perdido 14 tallas. Entró en mi consulta con una talla 48 y tiene una talla 34, perdió 14 tallas. En definitiva, nuestro paciente y amigo Iván Borges Palomo ha perdido en mi consulta de utrera 24,5 kilos y 14 tallas en tan solo 12 meses y como siempre hemos cumplido esta norma, intentar que como un adolescente pierda esos 2 kilitos al mes. La actividad física, importantísimo. ¿Qué actividad física recomienda a aquellas personas que quieran perder peso? Bueno, la actividad física es muy importante en las personas, no solamente, Rafa, para perder peso, sino para la salud. La actividad física es fundamental. El sedentarismo es un factor de riesgo cardiovascular, ¿vale? Entonces, nosotros siempre vamos a decir que a nuestra audiencia vamos a intentar que el paciente cambie los hábitos a unos hábitos más saludables. Yo creo que no hay una manera mejor de cambiar unos hábitos que evitar el sedentarismo. Y para evitarlo, Rafa, no hace falta que la persona empiece con un deporte. Al principio puede ser que mantengamos una actividad que nos mantenga más o menos activos. Por ejemplo, me refiero a actividad de la vida diaria, como es, por ejemplo, pues ir andando al trabajo, si no está muy lejos, coge más lo que es la escalera y deja un poquito el ascensor, deja un poquito al lado el mando a distancia, se mueve un poquito. La mejor actividad física será aquella que tú puedas hacer a diario y convertirla en un hábito. De todas maneras, las actividades que yo recomiendo para perder peso suelen ser aeróbicas, que son el andar, el pasear, la bicicleta o el nadar. Y la campeona de ella para mí, el caminar. Para mí es la mejor, el caminar. Es una actividad física que todo el mundo puede hacer en función de su edad, de su peso. Hay que adaptarla, por supuesto, al paciente, pero no hay que hacer grandes desembolsos. Unas zapatillas y un deporte ya tenemos para todo el tiempo. Y es súper saludable. El caminar es súper saludable. Todo el mundo está harto de escuchar que hagan andar como mínimo 10.000 pasos al día. Eso es muy importante. Lo que no puede ocurrir es que tú le pongas un cuentapasos a un niño y lo mires en el día y no hayan dado ni 1.000 pasos al día. Eso es una barbaridad. ¿Entiendes? Entonces el caminar es importantísimo. Y si una persona, por ejemplo, tiene un problema osteoarticular, por ejemplo, una artrosis, y no puede caminar, yo le sugiero, si puede, que nade. ¿Por qué? Porque mientras nada, la articulación flota y no soporta ningún tipo de peso. Entonces, el andar. Yo a todo le pongo una bonadita y que camine. ¿Qué tiempo sería bueno? Pues lo acabo de decir, Rafa, depende de la persona. No lo mismo si viene un paciente al principio con 225 kilos a mi consulta, que yo trato todos los tipos de obesidades, pues esa persona a lo mejor te dice que no puede andar, hay que moverse un poquito. Eso no tiene nada que ver con una persona que venga a perder 10 kilos, por ejemplo. Cada persona es un mundo. No es lo mismo un adolescente, que hagamos el caso de Iván, que un abuelo con 90. Entonces hay que personalizarlo como la dieta. De todas maneras, si el paciente puede, yo digo que camine, si puede, que siempre pase de 35 minutos para adelante. Como mínimo se puede, si tu cuerpo te lo permite, y tu tiempo también, camina como mínimo 1 hora. ¿Y por qué digo yo eso? Pues muy sencillo, Rafa. Y es que la persona, cuando empieza a caminar, los primeros 35 minutos su organismo no ataca la grasa. Entramos a partir de esos 30 minutos. Entonces serían, yo añadí 5 más, 35. Y 5 que yo regalo, 40, y 40 para las vueltas 1 hora, eso 40 vueltas son 80, que 1 hora 20 minutos, para mí eso es la cuasi perfección. Pero en definitiva va a depender de la persona, pero si puede, como mínimo, si su cuerpo se lo permite, como mínimo que no ande menos de 1 horita. ¿Y cómo debería andar para ayudar a perder el peso? Evidentemente, pues no podemos ir como viendo escaparates. Hay que más o menos que ir como deprisa, como si alguien te persigue o fuésemos llegar tarde a una cita. Lo que no podemos de esos escaparates si no hacemos absolutamente nada. Es decir, que sudemos algo de forma natural. Andando y con una buena dieta, el paciente evidentemente no solamente va a perder peso, sino que mejora su salud. Tanto es así que la actividad física regular y moderada, porque la actividad física competitiva siempre a lo mejor no va a ser la más saludable, a lo mejor, pero la regular y moderada siempre es saludable. Va a tener muchos beneficios para nuestra salud. Vamos a recordar algunos de ellos, ¿no? Por ejemplo, va a disminuir la mortalidad por enfermedad cardiovascular, va a mejorar nuestro perfil lipídico, lo que son grasas en sangre, colesterol y triglicéridos, va a mejorar la función de nuestras articulaciones y va a prevenir la formación de una artrosis, por ejemplo, va a disminuir el riesgo de tener una diabetes tipo 2, va a disminuir el riesgo de una hipertensión o la va a retrasar, esa hipertensión arterial, y si la tengo va a mejorar nuestros valores de hipertensión arterial, los va a bajar.
Es buena para, el ejercicio es bueno para evitar estreñimiento, va a facilitar nuestro ritmo intestinal y facilita nuestra evacuación. Va a mejorar o va a prevenir el insomnio. Desde el punto de vista físico, va a mejorar, por ejemplo, la